Componente de evaluación de riesgos. El informe ejecutivo COSO del 2013, primero que todo, define el riesgo como la posibilidad de que un acontecimiento suceda y que afecte negativamente la consecución de los objetivos. Esto está claro, riesgo es todo aquello que pueda en forma potencial impedir la consecución de los objetivos. Ahora bien, dice que el hecho de evaluar riesgos es un proceso dinámico e iterativo. ¿Para qué? Para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. Eso es lo que se llama un nivel adecuado. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se gestionarán. Previamente a la evaluación de riesgos, se tienen que establecer los objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. Eso es lógico, porque yo no puedo hablar de riesgos si no hay objetivos. Si no hay objetivos, no hay nada que impida el cumplimiento de algo que no existe. La dirección debe definir los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, como ya se dijo en los objetivos del control interno, pero esto debe ser hecho con una claridad suficiente y bien detallada para que los que van a gestionar el riesgo, que es el talento humano de la entidad, pueda perfectamente identificar y evaluar esos riesgos y su impacto potencial en los objetivos que se están protegiendo. La dirección debe considerar los objetivos para cada entidad. La evaluación de riesgo requiere que la dirección considere el impacto que puedan tener los posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocio que puedan provocar que el control interno no resulte efectivo. Esto tiene que ver con que es un sistema de control interno y todo sistema está involucrado con un sistema mayor y con un medio ambiente. Si cambia el medio ambiente, cambia definitivamente los riesgos, porque algunos riesgos pueden desaparecer, pero otros pueden ser nuevos que no se habían detectado, no se habían identificado. Entonces es una función permanente de estar mirando o atendiendo a los cambios en el medio ambiente. ¿Cuáles son los objetivos que debe establecer claramente la dirección? En primer lugar, ya decíamos, objetivos de información. Son todos aquellos que tienen que ver con la obtención de información financiera y la información no financiera de manera suficiente, o sea, en cantidad, y que sea confiable, o sea, en calidad. En este caso, para la información financiera no tenemos ningún problema de identificar todo lo que es la información financiera histórica, que ayuda a tomar decisiones. Y la información no financiera, que también es muy importante, como por ejemplo la prevención de información no adecuada o falsa y que puede tener impactos y los tiene en la información de tipo financiero. A diferencia con el COSO 1, el COSO 3 introduce la información distinta a la información financiera. Ahora bien, objetivos de operación, ¿cuáles son? Son todos aquellos que apuntan a la eficiencia y a la eficacia. Esos objetivos que apuntan a la eficiencia y a la eficacia tienen que ver la eficiencia con el mejor manejo de los recursos y la eficacia con el grado de consecución de los objetivos que se están haciendo. Todo esto tiene que ver con la operación de la empresa, la rentabilidad, los objetivos de rendimiento, salvaguarda de recursos, porque si se salvaguardan los recursos que se están utilizando, busca una mejora, una eficiencia en esos recursos. Entonces, todos estos objetivos de operación están variando de acuerdo a lo que la dirección considere en su estructura y su rendimiento. Y el tercer objetivo, el objetivo de cumplimiento. Los objetivos de cumplimiento tienen que ver con la adhesión de la normatividad, tanto interna como externa.
adhesión a las leyes, reglamentos, políticas, etcétera, todo aquello que tenga que ver con la empresa y que le atañe. En la parte interna, decisiones de junta directiva, decisiones de asamblea general, reglamentos internos de trabajo, etcétera. Y en lo externo sería el cumplimiento en primer lugar de la Constitución y luego de todo aquellos, las reglamentaciones legales sobre la sociedad, el derecho comercial, la parte civil, código civil, el código tributario, estatuto tributario, el código laboral, etcétera, etcétera. Entonces, todos aquellos objetivos deben estar claramente establecidos. Por supuesto, ¿para qué? Porque si yo sé cuáles son los objetivos de información, de operación y de cumplimiento, puedo hacer un análisis de aquello que pueda impedir el cumplimiento de estos objetivos de información, operación o cumplimiento. Entonces, ahora sí, ¿cómo se hace el análisis de riesgo y su proceso de ese análisis? En primer lugar, identificación de riesgos. ¿Qué eventos pueden evitar que se cumpla los objetivos de información, de operación o de cumplimiento? Eso es identificar los riesgos, hacer lo que se llama un inventario de riesgos. Luego, se deben evaluar esos riesgos. Es decir, la evaluación consiste en calificarlos, porque todos los riesgos no tienen el mismo impacto. Hay riesgos que son más impactantes cuando se suceden y que se llama siniestro. O sea, cuando el siniestro sucede, el impacto puede ser alto, medio o bajo. Entonces allí se hace una evaluación de los riesgos que pueden suceder. En este caso, ¿cuál es la posibilidad de que suceda el evento que es riesgoso? ¿Cuál es la probabilidad? Pues la probabilidad puede ser alta, media o baja. ¿Y cuál es el impacto? El impacto puede ser alto, medio o bajo. Si una probabilidad es alta y un impacto es alto, tenemos un riesgo crítico que hay que enfrentar. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar los riesgos? No necesariamente tenemos que mirar solamente cuáles son los riesgos, sino qué acciones se deben tomar para que ese riesgo se baje a un nivel aceptable o tolerable, o que se elimine ese riesgo. Allí el enfrentarse a los riesgos tiene que ver con el siguiente componente del control interno, que es las actividades de control. Si hay un riesgo que evita que se cumpla un objetivo, también debe haber un control, que es todo aquello que ayuda a que se cumpla ese objetivo. Y una manera de cumplir los objetivos es eliminar los riesgos, minimizar su impacto si es que no se puede eliminar totalmente. Entonces, así es como funciona el análisis de riesgos y el proceso del mismo. La administración del cambio vuelve y juega eso tan importante de que es un sistema de control interno que tiene que relacionarse con el medio ambiente. Y si el medio ambiente está cambiando, porque está cambiando, están cambiando también las condiciones y están cambiando los riesgos, aumentándose, apareciendo nuevos riesgos o desapareciendo algunos. El COSO 3 de 2013 establece como principios articulados con el componente de evaluación de riesgos los siguientes: especificar los objetivos adecuados. Dice el principio, la organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. Ese es el principio número 6 de los 17. El principio número 7, identificar y analizar los riesgos. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar. El objetivo número 8, evaluar el riesgo de fraude. Se sabe que fraude es un error intencional que busca producir un beneficio a favor de quien comete el error o terceros. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de sus objetivos. Ese es el principio que establece el COSO 3. Y el principio 9, identificar y analizar los cambios significativos.
vuelve el enfoque sistémico. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al sistema de control interno. Eso es los principios que se aplican a este componente denominado evaluación de riesgos.